Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Sí, Señor, purifícanos. Yo quiero ver el reflejo de tu santidad y permanecer abrazado de tu verdad. Tómame, renuévame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Lávame. Hola, vamos a venir con gozo y con esa alegría que nos da siempre al venir a la presencia de Dios para alabarle ahora a través de nuestras palabras dirigidas a Él en oración. Así como lo hemos cantado, también le podemos decir a Él en oración cosas hermosas y podemos adorarle también al hablar con Él. Y al mismo tiempo vendremos ante su presencia para poner ante Él cualquier clase de necesidad que todos tengamos. Oremos ahí donde estás, por favor, únete conmigo en oración dirigiéndote a nuestro Padre Celestial. Padre glorioso, venimos ante ti en esta hora para darte a ti la honra y la gloria de vida, Señor, porque son tantas bendiciones que tú traes a nuestras vidas. Si realmente comenzáramos a hacer una cuenta de todas las maravillas y de todos los cuidados con los que tú nos atiendes, de todos los beneficios que tú nos das, Señor, pasaríamos, como lo haremos en la eternidad, alabándote permanentemente, porque son tantas las cosas buenas y maravillosas que tú haces en torno a nosotros, Padre glorioso. Por eso es que nosotros te adoramos y te alabamos. Tu poder, aunque entendemos muchas cosas, a veces nos resulta incomprensible saber cómo logras hacer tantas maravillas simultáneamente, Padre glorioso, en todas partes de este planeta, en todas partes de este
país y en todas partes también que nos rodean. Tú estás presente, observando, controlando, obrando siempre tu perfecta voluntad. Eres grande, eres maravilloso. Solo anhelamos también que nuestros corazones sean agradables a ti, que sigas transformándonos, que sigas haciendo de nosotros los hijos e hijas que tú quieres que seamos. Señor Santo, estando ante tu presencia, también queremos poner en tus manos poderosas todas nuestras necesidades, como un gesto de fe y como un acto de dependencia a ti, Señor. Ponemos todas nuestras necesidades, nuestras súplicas, ruegos, intercesiones, Señor, ante ti. Oramos por todos los enfermos, por todos los que están afectados por la pandemia. Oramos por todos los demás enfermos también que no están relacionados a la pandemia y que están también sufriendo alguna clase de situación crítica en sus vidas. Oramos por ellos para que tú pongas sobre sus manos, Señor, sobre sus espaldas también tu mano y también tus brazos en señal de respaldo, Señor, y que traigas sanidad y ayuda oportunamente. Padre, también te suplicamos por aquellos que tienen alguna clase de necesidad diferente a lo que pueda hacer la salud, para que también puedas manifestar tu gracia y tu misericordia y tu amor sobre ellos. Mientras seguimos aguardando también, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, también te pedimos para que tú hagas tu perfecta voluntad, Señor, en todo aquello que tiene que ver con nosotros. Al mismo tiempo, mientras esperamos, también queremos ser instruidos en tu palabra, queremos crecer en nuestro caminar contigo, en nuestra comunión contigo, Padre, por lo que al abrir tu palabra y al meditar en ella, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos encamine, que nos permita crecer, Señor, en ese amor, en esa relación personal que gozamos al tener contigo. Bendito eres por siempre y ponemos en tus manos este devocional, así como todos los motivos de oración que te hemos expresado, y lo hacemos orando en el tierno y amoroso nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén y amén. En esta hora vamos a hablar de un tema del que tú puedes también profundizar a través de la toma de tus propias notas. Puedes hacer uso de la guía que nosotros damos o puedes sacar también tus propios apuntes en tu propia libreta como tú quieras hacerlo. El tema para esta ocasión se titula Obstáculos de la fe. Obstáculos que la fe puede encontrar. A pesar de que tú eres creyente, puedes también encontrar obstáculos a la fe. No me quiero ni imaginar los obstáculos que también enfrentan los que no son creyentes. Los obstáculos que abordaremos en este devocional son solo 3, pueden haber muchos más, de hecho los hay, pero vamos a ver estos 3 que son aplicados tanto a la vida de los creyentes como también a la vida de aquellos que no son creyentes. Aprendamos a cuidarnos de estos obstáculos para crecer en nuestra fe en el Señor Jesucristo. La lectura de las Sagradas Escrituras está basada en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 37 al 50. Leamos juntos la palabra de Dios que dice así. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras
y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Obstáculos de la fe. La fe tiene obstáculos, como cualquier cosa buena en la vida, como cualquier cosa que nos lleve a acercarnos a Dios, la fe tiene obstáculos. Y estos versículos que hemos leído, escritos por el sagrado evangelista Juan, nos hablan acerca de 3 obstáculos que nosotros debemos aprender a tener claramente identificados con la finalidad de protegernos de ellos. Estos obstáculos vienen a interrumpir la fe, estos obstáculos vienen a impedir que tú puedas crecer en tu fe, estos obstáculos vienen a confundirte, estos obstáculos procuran hacer que tú te desvíes del camino de la fe. Estos obstáculos quieren hacer que tú te olvides de la fe, que tú no pongas en práctica la fe. Estos obstáculos quieren hacer que tú te alejes, al fin de cuentas, de Dios. Por esa razón es que nosotros debemos aprender a cuidarnos de ellos. Pero estos obstáculos no solo afectan a los que no son creyentes, también a los creyentes, a los que ya han puesto su fe en Jesucristo, les puede ocasionar dificultad estos obstáculos. Por esa razón vamos a aprender acerca de ellos y en este devocional meditaremos acerca de cada uno de ellos. En nuestra reflexión entonces veremos el primer obstáculo que dice así. El primer obstáculo es un corazón endurecido. Lo primero de todo tiene que ver con un corazón endurecido. Si algo caracterizó el estado espiritual de Israel cuando Jesucristo vino, es un corazón endurecido. Un corazón que era traducido en incredulidad, un corazón que manifestó al mismo tiempo una profunda religiosidad juntamente con una incredulidad al mensaje de el Salvador enviado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para traer salvación. Un corazón endurecido tiene que ver con un corazón que no confía, que no cree, con un corazón que se vuelve insensible a las cosas de Dios, con un corazón al que le cuesta entender la voluntad de Dios, entregarse a la voluntad de Dios y confiar en la voluntad de Dios. Así entonces el primer obstáculo a la fe o de la fe tiene que ver con un corazón endurecido. Veámoslo de qué manera esto es desarrollado en los versículos que hemos leído. Por ejemplo, el versículo 37 dice que a pesar de que habían tantas señales hechas ante los ojos de ellos, no creían en él. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, esto es posible cuando se tiene un corazón endurecido. Cuando se tiene un corazón endurecido, no se es sensible a las maravillas de Dios, no se es sensible a la presencia de Dios, no se es sensible al mensaje de Dios, no se es sensible a las señales que Dios pone en nuestro camino. Muchas personas pueden pasar toda su vida escuchando mensajes del Evangelio, pueden vivir su vida escuchando sermones, incluso pueden llegar a simpatizar con el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo,
no dan el paso de fe de creer en Jesucristo, a pesar de tantas señales que Dios pone a su alrededor. Ese es el principal síntoma de un corazón endurecido, el no querer ceder a pesar de estar viendo las señales de Dios. Esto es lo que le sucedió también a Faraón, cuando allá en el Antiguo Testamento leemos que no quiso liberar al pueblo de Israel a pesar de las señales que Dios manifestó a través de Moisés. El corazón de Faraón se endureció, se cegó a eso y no quiso ceder. Habían muchas señales ante él, pero no quiso creer al mensaje de Dios que Moisés estaba trayéndole a él, diciéndole: libera a mi pueblo para que vaya y me adore. El corazón de Faraón estaba endurecido. El corazón de los fariseos cuando vino Cristo estaba endurecido. El corazón de muchos israelitas cuando vino Cristo estaba endurecido. El corazón de muchos israelitas hoy en día está endurecido. El corazón de muchas personas en todas partes del mundo hoy en día está endurecido y no son sensibles a lo que Dios está haciendo, a las señales de Dios. No quieren y no reciben, o si las ven, las ignoran. No son sensibles al obrar de Dios. Y hay unos aspectos importantes que vamos a ver a continuación en los versículos que también hemos leído, porque se hace una cita de palabras que el profeta Isaías expresó en el Antiguo Testamento. El escritor sagrado del Evangelio según San Juan nos dice que lo que se dice en el versículo 37 sucedió para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. No necesariamente es que Dios forzó aquello, más bien es lo que dice el versículo 37 es una evidencia de lo que ya había dicho el profeta Isaías que sucedería cuando Cristo vino. Lo que el profeta dijo viene allí en la cita. Dice así: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? El profeta Isaías vio a Dios, vio la gloria de Dios, y en esos momentos Dios le reveló lo que sucedería cuando Cristo vendría. Y entonces el profeta Isaías registró esto, y es lo que estamos leyendo, y el evangelista lo cita porque conforme a los escritos de este profeta ya estaba entonces adelantado lo que iba a observarse como una característica en el pueblo ante la recepción del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y el evangelista sigue citando al escritor profético, al profeta Isaías, y dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías lo siguiente: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. En el versículo 40 está esta profecía que el Señor dijo, que el Señor cita también. No es que Dios los cegó y que por eso no podían ver, más bien es el Señor, ante la ceguera y la dureza de corazón que el pueblo tenía, entonces el Señor los deja en su libre albedrío, porque eso se puede deducir cuando uno nota en los versículos siguientes que Jesucristo ha dicho que Él vino para traer luz, para liberar de las tinieblas, para traer salvación. Es decir, que Dios no está condenando a nadie. Dios no condenó al pueblo a que fueran ciegos y duros de corazón. Ellos eran duros de corazón y eso les trajo ceguera. Entonces Dios les deja o les abandona en su libre albedrío por la ruta y el camino que ellos en su rebelión están siguiendo. Pero Jesucristo ha venido para traerles salvación. Jesucristo no ha venido para condenarles, sino para traerles salvación. Pero su corazón endurecido les lleva a no creer y a rechazar. Por eso es que este primer obstáculo tiene que ver con un corazón endurecido. Y el versículo 41 simplemente nos hace esta aclaración, que Isaías lo dijo esto cuando Isaías vio la gloria de nuestro Señor y habló acerca de Él, y en los registros entonces que Él dejó se encuentran revelados estos aspectos. Así vamos a cuidarnos de ese gran obstáculo de la fe, un corazón endurecido. Aún los cristianos debemos cuidarnos de los corazones
endurecidos. Debemos seguir siendo sensibles a la voluntad de Dios, sensibles al mensaje de Dios, sensibles a la palabra de Dios, sensibles a la presencia de Dios. Debemos cuidar de no llegar a experimentar esta dureza que se manifiesta en una incredulidad. El segundo obstáculo, como lo indica nuestro segundo punto de este devocional, es la importancia que le damos al qué dirán los demás. Es interesante, pero el qué dirán los demás puede convertirse en un obstáculo de nuestra fe. Muchas personas prefieren ocultar su fe. ¿Por qué? Porque o les da pena, o les da miedo, o simplemente no quieren exponerse a sentirse avergonzados ante el hecho de reconocer que tienen su fe y su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. El darle importancia al qué dirán puede ser un obstáculo para que tú no crezcas también en tu fe. Tú tienes que aprender a ser radical en tu fe, es decir, ¿eres cristiano? Si eres cristiano en la intimidad, en la privacidad, allí donde tú adoras, donde tú alabas al Señor, también debes reconocerlo y confesarlo donde sea que tú estés, sin darle importancia al que dirán. No importa si estás en un contexto de trabajo rodeado de personas no creyentes. No importa si estás en un contexto de estudios, rodeada de compañeras de la universidad que no son cristianas y que llevan una vida donde Dios no existe. No importa si estás ante un catedrático que acostumbra a humillar o avergonzar a las personas que manifiestan alguna clase de fe. Tú debes aprender a mantenerte firme. Es decir, si tú crees en Cristo, tú debes mantenerte firme sin importar el qué dirán. Y si una de las razones por las que tú no entregas tu vida a Cristo y no pones tu confianza plenamente en Cristo es el qué dirán tus padres, qué dirán tus amigos, qué dirán tus amigos de la infancia, qué dirá tu familia en general, qué dirá la vecindad, qué dirán los que te conocen como eres, qué dirán ahora que tú te estás intentando seguir a Cristo. Tú debes aprender a ignorar todo eso. No le puedes dar una importancia a eso porque eso no es más importante que tu fe en Dios. No lo puede ser jamás. Veamos los versículos que nos presenta también el devocional de hoy. El versículo 42, por ejemplo, dice: con todo eso, aún de los gobernantes, la verdad es que muchos creyeron en Él. ¡Qué bueno! Muchos creyeron en Jesucristo, pero fíjate, a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. No querían pagar el precio, no querían ser marcados como seguidores de Cristo, no querían que los demás los vieran como cristianos. En este contexto, no podemos nosotros decir es que la fe es algo privado, yo para qué voy a andar diciendo en qué creo. No es cierto, porque el Evangelio nos invita a que nosotros incluso estemos preparados para dar razón de la esperanza que está en nuestros corazones. Por esa razón es que la fe no puede ser un asunto privado. La fe, de hecho, también es un asunto público. Y nuestra fe en el Señor debe ser de tal forma que nosotros estemos dispuestos a correr los riesgos que sean, con tal de mantenernos firmes, congruentes con la fe que está en nuestros corazones. No podemos nosotros, por darle importancia al qué dirán los demás, negar nuestra confianza en Cristo, negar nuestra fe en Jesucristo, negar que dependemos, que adoramos a Cristo, negar que Cristo nos ha traído salvación. No debemos temer a los hombres, no debemos temer al qué dirán, no debemos temer a las consecuencias de afirmar que
tenemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. El versículo 43 nos dice el problema de fondo era que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de ellos. Ese era el problema de aquellos que habían creído, pero preferían no decirlo, no declararlo. Preferían mantener la fe así como reprimida, así como oculta, porque sentían más fascinación, sentían más alegría, obteniendo la aprobación, la gloria de los hombres por encima de la gloria de Dios que conlleva la fe en Jesucristo nuestro Señor. Tú puedes tener otras razones, quizá no sean las mismas que se declaran en este versículo 43. Probablemente tú no es que ames más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Probablemente tú tengas pena, tú tengas vergüenza. Probablemente tú tienes miedo a ser juzgado, juzgada por los demás. Probablemente tú quieres evitar ser señalado en algún momento de algo, pero lo cierto es que nosotros debemos aprender a mantenernos firmes en la fe. Y eso implica saber que la fe es un proceso de crecimiento a través del caminar y del pasar de los años. Y eso nos hace a nosotros, en la medida que pasamos más tiempo con nuestro Señor, nos hace más maduros y más preparados para enfrentar los retos de la fe. Pero debemos aprender que el qué dirán los demás no debe ser un obstáculo en la fe que está en nuestros corazones. Por eso es que el Señor Jesús los invitó a todos ellos diciendo lo que dice el versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Eso es muy importante. Recuerda, creer en Jesucristo es creer en el Padre que le envió. Jesucristo no está solo. Si tú rechazas a Cristo, tú estás rechazando al Padre que lo envió. El Señor Jesús dice en el versículo 45, y el que me ve, ve al que me envió. Puedes verlo. Si tú rechazas a Cristo, tú estás rechazando al Padre. Si tú ves a Cristo, tú estás viendo al Padre Celestial. El tercer obstáculo tiene también relación, por supuesto, y dice que es rechazar todo contacto con Jesucristo y su mensaje. El tercer obstáculo es no querer tener contacto con Cristo, no querer tener contacto con el mensaje de Cristo. La fe en alguien no va a crecer si no tiene contacto con Cristo, si no tiene contacto con el mensaje de Cristo. La fe de una persona no aumenta si no interactúa con Cristo y su mensaje. La fe de una persona mengua, disminuye, se incluso enfría si esa persona no tiene contacto con Cristo y con el mensaje de Cristo. La fe no crece cuando una persona rechaza toda clase de contacto con Cristo y con su mensaje. El Señor Jesús dice en el versículo 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Mira, esa es una invitación maravillosa. ¿Por qué rechazar esto? Dice el Señor en el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, Él dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Él ha venido para salvarte a ti, ha venido para salvarme a mí, ha venido para salvar al mundo. Ese es su propósito, esa es la razón que le trajo a este mundo. Ahora, el problema no está entonces en Cristo, el problema no está en su venida, el problema no está en su persona, no está en su mensaje. El problema está en rechazar todo contacto con Cristo y su mensaje. El versículo número 48 por eso nos dice, el que me rechaza, escucha, Cristo no te rechaza a ti. Recuerda, Él vino para salvarte a ti. Pero el que lo rechaza a Él y no recibe su palabra o su mensaje, bueno, lastimosamente esa persona tiene quien le juzgue.
Dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué razón le juzgará en el día postrero? Porque la palabra que Cristo ha hablado es una palabra de liberación, es una palabra de salvación. Y cuando las personas rechazan la palabra de salvación, el mensaje transformador y de redención que Jesucristo trae para el mundo, esa persona, cuando muera y se presente allá ante Dios, y esa persona esté buscando salvación, esa persona no tendrá excusas, porque no podrá decir, yo jamás había escuchado acerca de la salvación, yo jamás escuché el mensaje de salvación. Esa persona no podrá decir eso. Esa persona tendrá algo que le va a juzgar, y eso que le va a juzgar es la palabra que Cristo ha dado, que fue una palabra de amor, de reconciliación y de salvación que Cristo le trajo en esta vida. Porque cuando estemos ante su presencia será demasiado tarde. Aquí es el lugar apropiado. Este es el contexto, la vida terrenal que Cristo ha establecido para hacer efectiva la salvación y la vida eterna que Él nos quiere regalar a nosotros, que se obtiene a través de la fe en Él. Y el versículo número 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Recuerda siempre, si rechazas a Cristo, rechazas al Padre. Lo que Cristo nos dijo es lo que el Padre le envió a decirnos. Si tú rechazas a Cristo, rechazas todo contacto con Cristo y rechazas también todo contacto con la palabra de Cristo, con el mensaje de Cristo, también estás rechazando al que lo envió, a Dios, el Padre, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y cuando tú te mueras y vayas ante este Dios, porque la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Cuando tú llegues a la presencia de Dios, y si tú no llegas con la fe que Cristo quiere obsequiarte para hacer posible la salvación que tanto necesitas, tú no tendrás oportunidad allá porque la estás rechazando aquí. Y tú no podrás decirle al Padre, no, Padre, yo rechacé nada más a Cristo, no te rechacé a ti. No, porque Cristo ya nos está dejando bien y claro. Ya su palabra nos está enseñando que el que lo rechaza a Él, realmente está rechazando al Padre que lo envió. El versículo 50 finalmente nos dice, y sé que su mandamiento, hablando del Padre Celestial, dice, es vida eterna. Ese es el mandamiento que Dios le dio a Cristo, traer vida eterna. Pero el mundo se condenará por su propia elección. Así pues, dice el versículo, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No le pongas obstáculos a la fe. Cuídate de ellos. Protégete de todos los obstáculos. Más bien, busca crecer en la fe. La fe es inofensiva. La fe trae bendición. La fe trae salvación. La fe debe estar enfocada exclusivamente en Jesucristo. No existen atajos para la fe. La fe tiene obstáculos y tú debes luchar todos los días contra ellos. Aquí los dejo en tu pantalla para que tú sigas reflexionando en ellos. Recuerda siempre, el primer obstáculo es un corazón endurecido. El segundo es la importancia que le damos al qué dirán los demás. El tercero es rechazar todo contacto con Cristo y con su mensaje.